Según el escritor Auguste Le Plongeon, existió un continente perdido llamado Mu. Plongeon consideraba que hubo una ola de refugiados provenientes de ese continente que se radicaron en las civilizaciones mesoamericanas y en Egipto. Este supuesto continente estaba localizado en el Océano Pacífico. Para tales afirmaciones se basó en la traducción al español de un códice maya llamado Códice Trocortesiano. Allí se exponía que esta civilización esparció su avanzada tecnología por diferentes culturas y civilizaciones, y ejemplo de ello eran las diferentes pirámides que existían en las diferentes culturas del planeta. Además, sostenía que tal como la Atlántida, este continente habría sido destruido hace 12.000 años por los dioses como castigo por ser una civilización decadente. Estos indicios sugerirían que varias civilizaciones antiguas tendrían un origen común en Mu. Estas son el antiguo Egipto, Asiria, la civilización del Valle del Indus, el Perú preincaico, la isla de Pascua y en menor medida las culturas premayas. Estas civilizaciones compartirían similitudes artísticas, arquitectónicas y lingüísticas con un sistema de escritura jeroglífica y creencias comunes de tipo solar. En Egipto, Asiria, se conservaba del mito originario de la Atlántida, y en Pascua existe la memoria de una antigua patria llamada Hiva que se hundió por un cataclismo y que produjo una emigración a la isla de Pascua. Escritores posteriores han afirmado que Mu fue colonizada hace 250.000 años por extraterrestres, quienes serían ancestros de la actual raza polinesia. Eran muy avanzados espiritual y tecnológicamente y fundaron 19 ciudades, 7 de ellas sagradas, y en la capital, Sabanasa, construyeron una pirámide 3 veces más grande que la pirámide de Giza. Hace 200.000 años se expandieron por Nueva Guinea y el sudeste de Asia, o sea el oeste de Mu, también en Centroamérica y Sudamérica, no muy lejos del lago Titicaca. Se pensaba que habían llegado a la Atlántida hace 30.000 años y a Europa hace 17.000, e influyeron en los griegos, ya que se consideró que el alfabeto griego es el mismo de Mu. En el norte de África dieron conocimientos materiales y espirituales a los árabes. Se pensó que los números arábicos provienen de los maya atlantes de Mu, y además construyeron la Gran Pirámide en Egipto. Se consideraba que cada vez que ellos pensaban que una nueva colonia tenía el potencial de ser grandiosa, tanto espiritual como materialmente hablando, construían una pirámide. Luego, hace unos 14.500 años atrás, un cataclismo volcánico en el que se crean las montañas de toda América destruye el continente de Mu. Nunca más se volvió a ver el esplendor de esta civilización. Actualmente, la tecnología de la tectónica de placas desecha tales afirmaciones, argumentando que un continente no puede ni hundirse ni ser destruido en un periodo tan breve como el que pretenden sus partidarios. Actualmente se considera que las pretensiones sobre la existencia de Mu carecen de fundamento. Por otra parte, los arqueólogos rechazan el parentesco entre las culturas nativas de América y las de la cuenca mediterránea de Oriente Medio o de la India, tal como sugieren los defensores del continente perdido de Mu. Si usted es un amante de la historia y de la cultura universal, lo invito a suscribirse al canal El Maestro. Muchas gracias.